Buenos días a todos. Para mí un privilegio de poder estar aquí esta mañana y vamos primeramente a orar brevemente al Señor antes de poner su palabra. Señor, te damos las gracias por este día que tú nos das. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros a lo largo de esta mañana. Queremos, Señor, que te imploramos, te pedimos que tú, Señor, mandes tu Santo Espíritu, que abras nuestros corazones, que quites todas las cosas que puedan estorbarnos de nuestras mentes y que nos ayudes a entender la misericordia que tú tuviste con nosotros. Queremos, Señor, pedir que nos ayudes a poder entender y a poder saborear en las profundidades de las Escrituras y que podamos ver la persona de tu Hijo Jesús. Gracias por todo esto. Ayúdanos. Quédate con nosotros a lo largo de esta mañana. Lo pedimos todo en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 7 y vamos a hacerlo del versículo 24 al 30. También voy a hacer varias anotaciones. Me referiré varias veces al texto paralelo que no encontraréis en Mateo capítulo 15. Así que, puesto con los ojos en estos dos pasajes, empezaremos. Todos los milagros de sanación tienen algo de especial. Podemos apreciar allí la misericordia y compasión del Señor hacia esa persona a la que sana o a la que se dirige. Pero quizás si hay algo por lo que realmente nos conmueve, por lo que realmente te conmueve, es porque esta misericordia de Jesús hacia otros te recuerda a la misericordia que Dios tuvo contigo. En nuestro texto podemos ver a la mujer sirofenicia venir desesperadamente a Cristo para que sanase a su hija. Y todos los que somos padres podemos entender el sufrimiento de esta mujer. La enfermedad de su hija no era una enfermedad común, sino que su hija estaba poseída. El texto nos dice, no nos dice en cuanto a cuánto tiempo su hija estaba siendo poseída. Así que seguramente esta mujer había derramado muchas lágrimas y pensó seguramente muchas veces de que su problema no tenía solución. Hasta que entonces apareció Cristo en su vida. Y la pregunta para ti en esta mañana es: ¿cuántas veces en tu vida has venido con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo, quizás no como esta mujer, por la enfermedad de un hijo o algo así, pero quizás por otro tipo de problemas, pero con la misma desesperación? ¿Cuántas veces has venido al Señor con los ojos llenos de lágrimas? Incluso como cristianos podemos estar aquí sentados y entre nosotros podemos mirarnos, pero no sabemos realmente los problemas que hay detrás. Había un teólogo que decía que detrás de cada silla o de cada banco hay un problema. El Señor entiende cada lágrima que has rodado por tu mejilla. Porque Él estaba allí cuando tú llorabas. Porque Él está allí cuando tú lloras. Lo que vemos en nuestro texto es que esta mujer no había podido encontrar el remedio para sanar a su hija. Habría ido quizás a los médicos del momento, o quizás otras formas en las que tenían de intentar solucionar el problema, pero nada, absolutamente nada había causado efecto. El versículo 25 es importante porque nos dice que oyó de él. Oyó de Jesús. Y vino y se postró a sus pies. Y esta palabra postró en el original, es cayó. Esta mujer cayó a los pies de Jesús, porque su dolor era tan grande que simplemente ya no podía más. Hay quizás heridas
en esta vida que tú no podrás cerrar, cosas que quizás no vayas a entender, pero podrás sobrellevar con el Señor. La mujer de nuestro texto era griega, no judía, pero aún así ella corre hacia Cristo y cae delante de Él pidiendo misericordia porque no ve otra salida, no hay otra salida. Seguramente esta mujer había escuchado de Jesús porque el Señor sanaba y echaba fuera a los demonios allí por donde Él iba. ¿Cuántas veces como creyente quizá hemos escuchado que Jesús es la solución, que el Señor es la solución? Y la verdad es que quizás eres capaz de contarle tus problemas a tus amigos, incluso a tus hermanos en la iglesia, pero quizás has perdido un poco la fe en la palabra del Señor y en el poder de la oración. La Biblia no es un libro más, es un libro lleno de vida. Es el libro donde el Señor ha decidido revelarse y hablarte a ti. Quizás en tu vida puedes estar como estuvo esta mujer sirofenicia, buscando resolver algún problema o tus problemas en muchos sitios. Esta mujer, cansada de no encontrar la solución, corrió, se echó, nos dice, a los pies de Cristo. La pregunta para ti en esta mañana es, ¿estás dispuesto a venir ante Cristo en esta mañana y caer ante Él? ¿Estás dispuesto a obedecerle? Que el Señor nos responda como tú quieres en cuanto a algún problema en tu vida no significa que el Señor no te escuche, ni tampoco que Él esté equivocado haciéndote pasar por algo. Fijaos que el título favorito de que el Señor prefiere ser llamado es el título El Hijo del Hombre. Él se refería de esta manera hablando así. El Señor prefería ser llamado así. Y la razón es porque así Él se puede identificar contigo, si eres su hijo. Él tuvo que pasar dolor, angustia, soledad, separación, la incomprensión. Y todas estas cosas las tuvo que pasar completamente solo. Por eso Él te entiende. No importa el problema por el que estés cruzando, Cristo nos entiende. Y ese es el mayor gozo que tú puedes tener aquí y que puedes tener para cuando salgas por esa puerta. Sabiendo que a pesar de las dificultades hay un propósito y un redentor, tu redentor, a que puedes acudir. La narración aquí nos cuenta una historia que tiene al principio desesperación, angustia, tristeza, como hemos dicho, en un primer momento, pero al final se convierte en una historia de alegría, de calma y de paz. Si bien quizás en tu vida no acabes de alcanzar esa alegría, calma, gozo y paz, es claro que para el creyente ese es el fin. Apocalipsis 21:4 nos dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La mujer de nuestro texto encontró en Cristo su salvación. Y el problema de su hija le fue resuelto en esta vida. Las palabras del texto que hemos leído en Apocalipsis son claras y nos enseñan que para aquellos que están en Cristo habrá un momento donde ningún problema del tipo que sea te atormentará más. Quizás no hoy, no mañana, pero seguro que Él sí quitará todas las aflicciones que tú puedas tener en tu vida. Deberíamos darnos cuenta y analizar el valor incalculable que tiene el ser de Cristo. Hoy quizás es el día que, aunque algún problema te tenga angustiado y en desesperación como se encontraba esta mujer mirando hacia abajo, es quizás el momento de levantar tu cabeza y de mirar más allá a lo que Dios te promete en su Escritura y mirar hacia la eternidad, donde te espera la eterna
paz con el Señor. ¿Has venido a oír de Cristo esta mañana? ¿O es más una costumbre la razón por la que has venido? Vamos a meditar en 3 puntos en nuestra meditación en esta mañana para ayudarnos con el texto. El primero es la desesperación de la mujer sirofenicia. La desesperación de la mujer sirofenicia. Aquí vemos en nuestro texto que Jesús vuelve a entrar en una región en la que los judíos consideraban no limpia. Tiro se encontraba a 20 millas del norte de Capernaum, donde Jesús había estado ministrando. Sidón todavía quedaba aún más lejos. A lo largo del ministerio de Jesús, vemos que el Señor hace largas distancias y va a sitios donde al parecer no tenía mucho que decir allí o no tenía mucho que hacer como judío. Recordamos también a aquella mujer que vino a lavarle los pies. El fariseo Simón había invitado a Jesús para comer, para ver lo que pensaba realmente Jesús. Y entonces apareció aquella mujer llorando, quien le lava los pies a Jesús. Podemos preguntarnos por qué el Señor fue a esta región. Esta zona, los comentaristas nos dicen que fue donde Jezabel atormentaba al profeta Elías. En el primer siglo, como en todo Israel, Tiro y Sidón estaban bajo la administración de Roma. Los rabí judíos decían que había mucha idolatría en esta ciudad. La Biblia nos enseña que es Jesús el que ha venido a buscarnos. Es allí en Juan 15, 16, donde dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esto es muy importante. España es uno de los países más idólatras del mundo. Y aún así, en medio de millones que están en la más completa oscuridad, el Señor nos dice que Él vino a buscar. Esta mujer no solamente pide a Jesús que por favor sane a su hija, no, sino que ella persiste. De hecho, en el texto paralelo allí, en Mateo 15, se ve mejor. Fijaos allí en Mateo 15, 22, el que quiera ir, dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y estas fueron las mismas palabras que aquel ciego gritaba cuando oyó también que Jesús venía por el camino. La gente del lugar lo reprendía para que callase, pero él gritaba más y más alto: Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta es la historia de cada hijo de Dios. Esta es nuestra historia, esta es tu historia, si eres creyente. Hubo un momento en tu vida en que tuviste que decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. Como lo hizo esta mujer. Quizás porque tu condición era igual que la de esta mujer. Y el Señor, a través de su gracia, abrió tus ojos de tal manera que pudiste ver el pecado que había en ti, que reinaba en ti. Fijaos que el que esta mujer gritara: Hijo de David, ten misericordia de mí, conlleva 2 cosas. Primero, que sabía quién era Jesús. Y la otra, estamos hablando de su deidad como Mesías. Y la otra, que su esperanza estaba solamente en Cristo. El texto nos dice en Mateo que esta mujer había salido de la región. Los que somos padres podemos entender el dolor de esta mujer. Haría lo que fuera e iría donde fuera necesario con tal de que su hija sanase. La sensación de un dolor continuo en el corazón de esta madre era grande. La sensación de no paz y la manera de que, y esto junto con la manera en la que Cristo le habla, cuando el Señor se refiere a ella con los perrillos, y es importante entender, en nuestra traducción, la verdad es que es una buena traducción, pero en las traducciones inglesas no hace esa distinción de perrillos, sino que dice perros. Entonces, parece como que Jesús está hablando de una manera muy tajante a esta mujer. Pero los perros, es importante entender que los perros por entonces no eran las mascotas que nosotros tenemos hoy.
Podemos entender que los perros eran animales sucios, que comían toda clase de cosas, que había incluso, según la historia, en aquellos tiempos, incluso los cadáveres. Fijaos en Mateo 7, la manera en el Sermón del Monte, Jesús dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, otro animal que no era limpio, según los judíos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aquí en el Sermón del Monte Jesús se refiere como perros o como perrillos a aquellos que rechazan el Evangelio. En términos de la historia redentiva, nosotros los cristianos en el pasado éramos esos perrillos los que rechazamos el Evangelio. Y las migajas de pan que caen de la mesa, que comimos, fue la misericordia que Cristo tuvo contigo. Así que cuando tú juntas el estado de esta mujer, un estado de desesperación, de ansiedad, de tristeza, con lo que significa bíblicamente en el contexto la palabra perrillos, vemos que es la descripción de aquellos que no tienen a Cristo. Pero además de esto, podemos decir que como cristianos podemos llegar a este estado también de tristeza y desesperación cuando no estamos cerca de Cristo. ¿Qué nos dice el Señor? Juan 15:5 dice: separados de mí, nada podéis hacer. Pensando en el texto, me cuesta pensar que debido al estado en el que esta mujer se encontraba, no mezcló sus palabras de Hijo de David, ten misericordia de mí, con lágrimas. A veces nuestra debilidad y flaqueza se puede convertir incluso en pecado y nos puede llevar a este mismo estado. ¿Cuántas veces has venido llorando al Señor por tu pecado o por alguna cosa que te ha acontecido? Por alguna cosa que simplemente no puedes superar. Pero el gozo está que en medio de cualquier dolor, de cualquier ansiedad, tú como cristiano debes tener la certeza de que Dios está a tu lado. Hay en muchas iglesias que se predica de que tus problemas van a desaparecer cuando conozcas a Cristo, pero esto no viene, esto no es evangelio. El Señor no dice que tu vida va a ser un camino de rosas, sino el Señor te dice que cuando tú estés en medio de cualquier problema, de cualquier aflicción, de cualquier cosa, Él te promete que Él estará contigo. El Salmo 103, versículo 14 dice: porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El Señor conoce tu condición. Se acuerda de que eres polvo. El segundo punto es la mujer sirofenicia viene a Jesús. El texto de Mateo, como os he dicho, nos da mucha más luz y nos dice que la mujer salió de la región en busca de Jesús. Lo dice allí en Mateo 15:22. Podemos ver cuál era su desesperación cuando tenía incluso que dejar a su hija allí poseída, con el demonio dentro, y venir a Jesús. Es interesante ver que la narración viene seguida de lo que contamina al hombre y lo que no. Y es evidente que hay una clara conexión. Según los fariseos, esta mujer no tenía ningún derecho para recibir misericordia, ya que era de Canaán, pero Jesús iba a ofrecérsela, aunque no, según ellos, no la mereciera. Y esta es otra de las narraciones que tenemos en las Escrituras que nos hacen pensar. Nos deben hacer pensar sobre nosotros mismos. Porque esta narración nos recuerda a nosotros. ¿Qué es lo que ves cuando miras tu vida a la luz de las Escrituras? ¿Qué es lo que ves cuando te miras en el espejo? ¿Está la apariencia de Cristo? Es importante que si eres cristiano de muchos o de pocos años,
eches tu memoria a aquel momento de tu vida cuando eras enemigo de Dios y estaba sobre ti la ira de Dios a causa de tu pecado, y cuando estabas en la más completa desesperación, entonces fue cuando Cristo tuvo misericordia de ti, sin que la merecieras. Es importante recordar que lo que nos enseñan las Escrituras no es que tú estabas en pecado y que en un momento determinado, tú, cuando estabas en lo más profundo del pecado, tuviste la capacidad, porque la Biblia dice que no la tienes, tuviste la capacidad de ver entonces tú mismo, tuviste de ti mismo la decisión de poder salir del pecado. No fue así, fue que como el Señor nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí vosotros. El Señor vino a buscarte a ti personalmente en el momento en el que tú estabas perdido y no podías encontrarle. Fijémonos que de cuándo y cómo esta mujer se acerca a Jesús. Cuando esta mujer nos dice literalmente que cae a los pies de Cristo, estaba reconociendo, como hemos dicho, el poder de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Porque el Hijo de David, ten misericordia de mí. El Hijo de David, para los judíos, ellos sabían muy bien la historia, era de donde tenía que venir el Mesías. Y además, como hemos dicho, reconocía que Jesús era su única esperanza. Y hay muchos que han distorsionado el Evangelio. Yo voy a la iglesia y el Señor me bendice. Pero esta manera de pensar y actuar no tiene nada que ver con lo que es el verdadero Evangelio. Si tú estás aquí en esta mañana, te quieres acercar al Señor, realmente, no hace falta estar cantando una canción durante 150 veces para calentar tu corazón. En la Biblia tenemos ejemplos de qué es lo que quiere el Señor de ti. ¿Cómo debes acercarte a Dios? Y aquí este es el mejor ejemplo que tú puedes tener. El mejor ejemplo es que debes caer ante los pies de Cristo, como hizo esta mujer. Y si ya lo hiciste en el pasado, vuelve a hacerlo hoy. Vuelve a recordar aquella misericordia inmerecida que Dios tuvo contigo. Porque es solo mirando a la cruz de Cristo, aquel sacrificio de Cristo, aquel sacrificio que el Señor hizo por ti, que te acordarás de lo mucho que te ha sido perdonado, que tu pecado era grande. En el texto de Mateo sigue Jesús y le dice a la mujer, en el Mateo 15:28, dice, grande es tu fe. Eso le dice el Señor Jesús a ella. Y es solo a través de la fe dada por el mismo Señor que tú puedes venir a Cristo y arrepentirte de tus pecados. Vemos también que Jesús no le respondió palabra mientras ella iba rogando, no nos dice el texto. El Señor dice, lo que está diciendo es que el Señor había sido enviado a las ovejas de Israel. Lo que quería decir el Señor era que su ministerio primero tenía una prioridad, primeramente a los hijos de Israel y luego a los gentiles. La mujer sabía que no era digna de la misericordia de Dios. Cuando ella viene y se postra, y dice Mateo 15:25, realmente la palabra postrar no es postrar, sino también la palabra puesta allí es adorar. Así que esta mujer tenía un gran problema, pero esta mujer se presentó al Señor de una manera correcta, con fe, reconociendo el poder de Dios, sabiendo que Jesús era el Mesías y adorándole. Así es como tiene que venir a la iglesia. ¿Cómo has venido a esta casa? ¿Cómo has venido a pasar un rato, el momento, a estar tu cuerpo aquí, tu mente en otro sitio? ¿Has venido realmente a buscar al Señor de esta manera? ¿Has venido con fe? ¿Has venido reconociendo el poder de Dios? ¿Has venido a adorarle a Él, aunque quizá pueda haber algún problema en tu vida que no puedas entender? En Isaías vemos allí que el pueblo de Israel, si estudias este libro, vemos que el pueblo de Israel se pierde en su pecado.
Sigue siendo, el pueblo de Israel sigue siendo religioso, haciendo asambleas, pero Dios dice que las detesta. Isaías 1:14 dice: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Se puede venir a la iglesia y estar más perdido que uno que anda por la calle. Estar en el sitio correcto no significa ser el Señor. Lo que el Señor está mirando de ti es cómo está tu corazón. Algo que ninguno de nosotros podemos mirar unos a los otros, pero lo que Él ve en esta mañana es cuál es la disposición de tu corazón delante de Él. El Señor quiere que vengas a Él con fe, sin condiciones, sin excusas de ningún tipo. Él quiere que hagas como esta mujer, que eches delante de Él todas tus cargas, todas tus problemas, todas tus lágrimas, y vengas a Él. Cuando uno viene a Cristo Jesús por la fe, la obediencia a Él y a su palabra es total. Un teólogo dijo que si mantienes los niveles de obediencia al Señor bajos en tu vida, tus niveles de seguridad en tu salvación también serán bajos. Joshua Ryle, quien hablando de este texto nos enseña también, y nos dice que ese texto también nos enseña a orar por otros que quizás dudan o están en una aflicción profunda. Las palabras, hijo de David, ten misericordia de mí, también pueden ser perfectamente una oración. Así que cuando esta mujer oró por su hija, intercedió por ella, orando, el texto no nos lo dice. No nos dice cuánto tiempo esta niña estuvo en esta situación. Y aquí tienes un gran ejemplo. Quizás algunos de tus hijos no son todavía salvos. O quizá algún familiar, o quizá alguna persona, pero has perdido. En algún momento perdiste la fe en el poder de la oración y en el poder de tu Señor. Recuerdo desde hace muy pequeño que tenía una mujer de la iglesia, todavía ella vive, de la iglesia allí en Alcorcón, que es muy querida para mí. Ella tuvo 5 hijos, ahora una niña se le murió, pero ella tenía otros, de los 4 hijos que le quedaron, los trajo a la iglesia y ellos se criaron en la iglesia como los hijos de cualquier otro. Pero todos ellos, a la edad de 15 o 16 años, se marcharon al mundo. Y yo la imagen que tengo de esta mujer es la imagen de una mujer que oraba miércoles tras miércoles. Da igual si llovía, si nevaba, si hacía sol. Ella oraba una y otra vez por sus hijos. Después de casi 30 años que se dice pronto, el más apartado de sus hijos, aquel que tú dirías, si alguno se convierte, este no se convertirá, fue él el que se convirtió al Señor. Y ahora él ha cambiado su vida de tal manera que todos pueden verlo en la iglesia. Y ahora él va con su madre y ora por el resto que se apartó del Señor. El Señor podía haber movido la circunstancia, porque Él es Dios, y podía haber venido a salvar a esta niña y quitar esa ansiedad y tristeza de la madre. Pero por lo que sea, algo que nosotros desconocemos, fue en ese momento. Y esto debe ser también de consuelo para nosotros, para nuestra situación presente. Corrie ten Boom, una mujer holandesa, que escondía, hizo un pasadizo en su casa y escondía allí a los judíos en Holanda para que los nazis no los mataran. Dijo una vez que nuestra vida es como un bordado cuando lo miramos al revés. Cuando tú ves un bordado al revés, apenas puedes ver los detalles, apenas puedes ver las
figuras. Pero habrá un momento, cuando tú mueras, en que entonces podrás ver ese bordado del derecho. Y podremos apreciar entonces todo el dibujo, podremos apreciar todos los detalles. Y así será contigo. Y entonces, cuando estés con el Señor, te darás cuenta y le darás gracias a Dios y entenderás por cada tormenta que hubo en tu vida. El Señor sabía y era muy consciente de cada lágrima de esta madre. Y esperó el momento oportuno para socorrerla. Y de la misma manera, el Señor sabe cada lágrima, cada problema, cada historia que tú tienes, aunque tú vengas aquí y la escondas delante de los demás, Él lo está viendo. El problema siempre lo tenemos, lo tienes, aunque ya hemos perdido la fe en el poder de esta oración. Debes pensar y meditar que cada palabra que tú le dices al Señor, lo que nos dice es que sube a su presencia. Tus palabras pasan a través de los ángeles y suben hasta la misma presencia, hasta el mismo trono de Dios. Si tú fueras consciente realmente del poder que tiene la oración, de dónde llegan tus palabras, si fuéramos conscientes oraríamos mucho más de lo que oramos. Quizás tu problema quede allí por algún tiempo, como quedó en el corazón de esta madre. Pero el poder del Evangelio de Jesús de Nazaret es tan fuerte que podrá cambiar tus lágrimas de tristeza por lágrimas de gozo y consuelo. Porque hay un Redentor. Tu Redentor te escucha. Me llama mucho la atención el ver cómo Jesús sanaba y ayudaba a las personas. El Señor no le da allí un correctivo o una clase de teología, ¿verdad? Siendo el conocedor de toda la teología. El que conoce todos los misterios se acerca a los perdidos, tendiéndoles su mano con misericordia, con ternura. Así es como Dios se acercó a ti. No te trató como merece tu pecado, sino que te trató con ternura porque había mucho que perdonar y te ofreció misericordia y gracia, un perdón que ninguno merecemos. Debes orar tan fuerte y ser constante como esta madre, porque tu esperanza es la misma que la de ella. Debes orar tan fuerte que debes agitar las puertas del cielo, creyendo y sabiendo que el Señor te oye. El Señor te oye. Finalmente, la mujer sirofenicia encuentra paz. Brevemente, vemos aquí que, sin duda, cuando vemos cómo acaba el relato, vemos que es algo muy alegre. Puede ser como las películas que vemos, que todo acaba bien, aunque la vida no es así. Pero en este caso sí. Está claro que la vida de esta mujer cambiaría, sobre todo la vida de su hija. Pero el mayor de todos los beneficios que esta mujer pudo tener, por encima incluso de la misma curación, de la misma de esa expulsión del diablo sobre el cuerpo de su hija, el mayor beneficio que ella pudo tener fue su fe. Porque aquella fe de esta mujer es verdadera y grande. Y el mismo Jesús le dice allí, como hemos dicho, Mateo 15, 28, entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Esta fe fue lo mejor que pudo tener. Vamos a suponer por un momento que esta mujer no hubiera tenido fe en Cristo y el Señor aún así hubiera echado el demonio de su hija. Si fuera así, ahora mismo esta mujer estaría en el infierno. Y la curación de su hija sería algo bueno, pues sería algo momentáneo, pero estaría perdida ella. Pero el hecho de que Jesús dijera grande es tu fe, demuestra que la fe de esta mujer era verdadera. Y esto lo que significa
es que en este momento que nosotros estamos hablando, estamos trayendo este hecho de las Escrituras que pasó hace tantos años. Nos dicen que esta mujer ahora ya no está caída a los pies de Cristo, sino que está sentada en la eternidad con Él. La paz que esta mujer encontró en su vida, sin duda, que fue mucha, pero la mayor paz fue cuando ella entró en el reino de Dios. Y allí es donde tenemos que mirar, allí es donde tú tienes que mirar, hacia aquel momento, hacia aquel lugar. Debes sortear, cristiano, las pruebas y dificultades a tu paso en esta vida y tener la mayor de las seguridades de que a cada día que pasa estás un poquito más cerca de la verdadera paz y del verdadero gozo inalcanzable que no podemos expresar con palabras. La fe en Cristo de esta mujer fue el detonante de encontrar la paz en Él. Marcos es un evangelio de acción y fue el primero de los evangelios escritos, mientras Mateo y Lucas nos cuentan algo de la niñez de Cristo. Pero Marcos es un evangelio que nos quiere mostrar que Jesús es el Hijo de Dios y que tiene poder, autoridad sobre todas las cosas. Y por eso junta todos estos relatos. De hecho, aquí podemos ver que el Señor, desde un punto muy diferente, muy lejano, como hemos visto, solo con su palabra, nos dice que hizo este milagro. Finalmente, el mayor de los beneficios que tú puedes tener en esta vida es tener verdadera fe en Cristo y ser un hijo suyo. Este mundo, en el mundo que vivimos hoy en día, piensa de una manera diferente en el Evangelio. El coronavirus se ha llevado a gente de todas las clases sociales, a gente poderosa, con mucho dinero, y la salvación del mundo, por supuesto que no se encuentra en Jesús. La salvación del mundo ahora se encuentra en aquella vacuna contra el coronavirus. La vacuna, claro que será algo bueno, pero lo único que le va a dar al hombre, lo único que va a hacer el hombre con la vacuna es ganar más tiempo. ¿Encontrarán la paz recuperando la distancia social? ¿Salimos mejores, como dicen? ¿O seguimos igual de perdidos? Seguiremos igual de perdidos, porque es solo la fe en Cristo quien mueve y quien cambia al hombre. Es solo Jesús de Nazaret quien puede darte esta verdadera paz, no otra cosa. ¿Cómo sería el trayecto de esta mujer volviendo a su casa, al encuentro de su hija restaurada? ¿Qué pasaría? ¿Cuáles serían sus pensamientos? Y podríamos también preguntarnos cómo fue su vida y la vida de su hija de ahí en adelante. La Biblia no nos dice nada, pero el hecho de que el mismo Señor Jesús dice que la fe de esta mujer fue grande, deja claro que vivió una vida acorde a su verdadera fe. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Estás tú, cristiano, viviendo una vida acorde a la fe que dices que profesas? La mejor persona para responder esta pregunta eres tú mismo. Me encanta la frase hablando de los puritanos que dice que ellos lloraban porque ya no podían amar más a Cristo. Ellos, al meditar en las Escrituras, se daban cuenta cada vez más de lo lejos que realmente estaban de Dios y de lo mucho que Dios les había perdonado. Tú debes pensar en tu vida, no en la vida de los demás, no en lo que hacen los demás. Debes pensar en tu vida, en tu relación con el Señor. Te das cuenta de lo mucho que se te ha perdonado. El Señor no solo te ha perdonado, sino que sigue allí, esperando a que tú vengas a Él y que vengas a Él como esta mujer, porque Él no cambia. Haz como esta mujer. Lleva cualquier cosa que esté desgarrando tu dolor, tu alma. Lleva a Cristo todas tus ansiedades.
Lleva a Cristo todas tus preocupaciones. Lleva a Cristo todas tus lágrimas. Vuelve a creer en el poder de la oración y de su palabra. Y medita en el Señor. Solo había uno que entendía a esta mujer. Ese era Cristo. Solo hay uno que realmente puede entender todo sobre ti. Mateo 15:22 dice: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Acércate tú en esta mañana a Él, con las mismas palabras, con la misma disposición de corazón que esta mujer, echando, como hemos dicho, todas esas preocupaciones, ansiedades y lágrimas, con la plena certeza de que tu Redentor te entiende y te escucha. Amén. Vamos a orar brevemente. Señor, te damos las gracias por este día que tú nos das. Porque en esta mañana podemos ver tu misericordia. La misericordia que tú tuviste con nosotros sin nosotros realmente merecerla. Señor, no queremos seguir por nuestros propios caminos, sino queremos, Señor, que tú nos guíes, que nos examines, que conozcas nuestros corazones, que nos pruebes y que si hay camino de perversidad en nosotros, tú nos guíes al camino eterno. Ayúdanos a acercarnos a ti como esta mujer, postrándonos, cayendo ante ti, sin excusas, sin condiciones. Damos las gracias por tu misericordia que no podemos entender, por aquel sacrificio que tú hiciste por nosotros. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, que podamos meditar estas palabras en nuestros corazones. Pedimos todo en nombre de tu Hijo Jesús.